Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Estas fueron las declaraciones de Donald Trump refiriéndose a Cuba y justamente a continuación vamos a analizar el papel de este país en la región y el debate sobre si desde 1959 el régimen cubano ha funcionado como plataforma de entrenamiento, influencia y apoyo a movimientos armados al margen de la ley tanto en América Latina como en otros países, además de su impacto en la seguridad de los Estados Unidos. Para abordar este tema nos acompaña Julio Schilling, politólogo y estratega republicano, es más, es cubano, nació en La Habana, Cuba. Julio, un gusto saludarte, bienvenido a D-News. Encantado de acompañarlos y gracias por la invitación. Muy bien, Julio, ¿qué evidencias existen de que Cuba entrenó o apoyó de forma sistemática a guerrillas marxistas y a grupos catalogados como terroristas en América Latina desde este año que estaba diciendo anteriormente, desde 1959? Menos de unas semanas de haber llegado al poder, el 1 de enero de 1959, ya empezaron a extender la subversión marxista a través de diferentes países en América Latina. Podemos decir categóricamente que no hay un país que no tenga puesto sobre sus cementerios muertos llevados a cabo por el entrenamiento de Cuba comunista. En Argentina podemos decir que básicamente el movimiento marxista terrorista de la década de los 70, pero los 70, pero en realidad empezó antes, ya de la década de los 60. Cuba comunista fue su base de entrenamiento, de logística, para nombrar solamente un país. O sea, no queda de nuevo ninguna región en América Latina que no haya sido base de esta subversión. La caída del comunismo soviético, pues cerró el financiamiento de la Unión Soviética hacia estos movimientos y ahí fue cuando se engendró el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, donde empezaron ya como estrategia a imitar a lo que intentó hacer Salvador Allende, y eso es llegar por el poder político, por medio de elecciones, y una vez en el poder empezar a destruir las instituciones para tratar de permanecer en el poder. Venezuela y Nicaragua son ejemplos exitosos de ese modelo. Hay otros países que no lo han logrado permanecer en el poder, Ecuador, la propia Argentina, pero eso se debe a factores como que las Fuerzas Armadas no fueron penetradas, eh, y que el caso particular de Argentina, que goza de un sistema federal que lo ayudó mucho a que eso no ocurriera. Pero el gran problema y la gran diferencia, o sea, en metodología, queda unido en el propósito, y eso es Cuba como no solo base de lanzamiento, sino la utilización de la inteligencia del comunismo cubano, que tiene una presencia en todos los países de América Latina y los propios Estados Unidos, para tratar de llevar a cabo una campaña exitosa de permanencia del socialismo en el poder. Por eso es que los Estados Unidos al fin ha tomado la decisión de atender América Latina y iniciar una campaña ambiciosa para revertir el socialismo en el continente, que hoy está completamente unido estructuralmente al narcotráfico. Justamente, Julio, si nos pasamos a esa época de la cual hablas, los años 60, 70, 80, después de la posguerra fría, Cuba, ¿cómo estaba colaborando con esta situación de entrenamiento a otros países? ¿Lo hacía con armas? ¿El entrenamiento se hacía directamente en Cuba? ¿Había un financiamiento directamente del régimen? Ya nos hablabas que sí había presencia de inteligencia. ¿La propaganda también en este punto era vital para llevar a cabo toda esta ideología que se está impulsando desde Cuba? Correcto. El entrenamiento se hacía directamente en Cuba, particularmente el entrenamiento de los líderes, o sea, de cómo
reclutar a personas, cómo llevar a cabo no solo guerrillas rurales, o sea, en las montañas, sino también guerrillas urbanas, de cómo llevar a cabo sabotaje, el secuestro de personas, el asalto a bancos. Los bancos cubanos sirvieron para, en efecto, custodiar y en muchos casos quedarse con parte o alguna gran parte del dinero que fue sacado de estos países. O sea, la idea era que los movimientos subversivos se pudieran autoabastecer. Entonces, por medio de secuestro, por medio de asaltos a bancos, por medio de diferentes mecanismos, todos ilícitos para lograr su financiamiento. El narcotráfico fue descubierto como una forma muy eficaz de poder financiar estas operaciones. Pues Cuba Comunista fue el gran diseñador, el arquitecto de cómo llevar esto a cabo, porque contaba con una dictadura, un régimen totalitario, de lo cual no tenía que preocuparse por elecciones. En ese momento los Estados Unidos no tenía una política efectiva para llevar a cabo lo que estamos viendo ahora. Entonces, pues, la Unión Soviética, hasta su caída, en efecto, utilizaba a Cuba comunista como base, como un trampolín para llevar a cabo en todos los países de América Latina ese tipo ese tipo de operaciones. Ya de nuevo, posteriormente, el comunismo soviético al caer, pues Cuba reemplazó en cuanto a la dirección, pero el financiamiento fue a partir de ahí ya con el petróleo venezolano. O sea, ya ahí cambió y una mayor dependencia en el narcotráfico. Entonces, pues ya ahí Cuba Comunista adquirió totalmente la potestad de llevar a cabo campañas políticas, de financiar, por ejemplo, el partido político Morena. Es totalmente un engendro de la inteligencia castrista. López Obrador, que fue saltando de partido en partido y tiene una relación de hace muchos años con la inteligencia castrista, pues a sugerencia de la inteligencia en Cuba, pues precisamente empezaron y formularon mejor tener un propio partido y esa es la respuesta, es Morena. Y la presidenta Sheinbaum, pues naturalmente era lógico entender que iba a venir al auxilio porque Cuba Comunista ofrece todos estos servicios, pero por supuesto como un poder imperial, pues busca tener todo la potestad de tanto proteger al sistema que quieren subvertir o han subvertido y que se mantenga en el poder, como esperar ya una forma de entrada de dinero por esos servicios que están ofreciendo. Por eso México, por ejemplo, el año pasado Claro. envió más petróleo incluso que el propio Venezuela, que ya eso queda por suspender a presión de la administración Trump. Claro, justamente ya vemos a un México que está mucho más unido a Cuba en este momento por las presiones y muy bien lo decía, con la situación de que todos los ingresos que estaban llegando desde Venezuela ya no los tienen en este momento después de la captura de Nicolás Maduro. Siempre que hay argumentos relacionados a todo lo que viene haciendo el régimen cubano, de estar permeando la política latinoamericana, de buscar el financiamiento y también el entrenamiento de grupos al margen de la ley, pues hay contraargumentos también en ese punto, Julio. Desde el régimen cubano, ¿qué contraargumentos estaban dando ellos a conocer a nivel internacional para que no se vieran tan involucrados en esto que estaban haciendo por debajo de la mesa de poder estar involucrados con guerrillas latinoamericanas? Me imagino que lo que estaban hablando era como de solidaridad internacional o de apoyo político no militar. ¿Qué otros puntos claves considera que utilizó el régimen cubano justo para no tener toda esta presión internacional? Mira, por muchos años, podemos decir una de las mayores inversiones desde que llegaron al poder ha sido en relaciones públicas. Y eso, para lograr ese efecto, en gran medida, tener una gran red de espionaje ha sido el modo en que lo han podido lograr. La gran mentira, porque realmente el castrocomunismo está se edificó a bases de mentira. Por ejemplo, cuando estaban luchando negaban que tenían lazos comunistas, cosa que sí ya la inteligencia, la evidencia tras la caída del comunismo soviético y del bloque socialista demuestra que tanto Raúl como Fidel Castro sí tuvieron contactos
con la inteligencia rusa desde el Bogotazo en 1948. Quiere decir que había una Así es. campaña muy efectiva para llevar a cabo una gran campaña de desinformación dentro del gobierno estadounidense, en aquel momento de Dwight Eisenhower, de que los Castro no tenían vínculos con el comunismo internacional, cosa que era falso. Entonces, la gran mentira es que en todo momento, primero, vender la idea de que, primero, lograr que el gobierno estadounidense iniciara un embargo de armas al régimen dictatorial de Fulgencio Batista, que era un régimen autoritario, pero no se compara con un régimen totalitario que vino después. Pero fue gracias al embargo de armas que los Estados Unidos, producto de esa desinformación, que le facilitó el acceso al poder, porque en efecto el antiguo régimen abandonó. O sea, no es que ganaron militarmente. Posteriormente, el acercamiento con la Unión Soviética fue ya de una forma extraordinaria como nunca visto antes. Entonces, la propaganda castrista ha vendido la imagen, en respuesta a tu pregunta, de que están siendo sediados, de que están siendo bloqueados, cosa que es completamente falsa. La destrucción viene por un modelo que no funciona y la prioridad para poder invertir en esa promoción de relaciones públicas en el exterior por medio del espionaje, el terrorismo de Estado, que en eso Cuba Comunista se ha perfilado muy bien. De hecho, entrenadores castristas han ofrecido clases a sus compatriotas en China para mejorar el tipo de las campañas, particularmente en el occidente. O sea, de penetrar instituciones occidentales, particularmente en los Estados Unidos. Y eso le ha permitido proyectar una óptica falsa de que todo el desastre y la desgracia que hay en Cuba es producto de los Estados Unidos, algo totalmente que quien solamente busca un poco la evidencia empírica se da cuenta que es un problema completamente político y ético desde Cuba. Por ejemplo, 80% del petróleo que entra a Cuba o que entraba era exportado, o sea, era vendido al exterior para moneda dura. Quiere decir que solamente el 20% se usaba de manera doméstica, el resto era vendido en mercados internacionales, principalmente a China, para tener divisas duras. Entonces, Cuba tiene que importar azúcar, un país que era el mayor productor de azúcar antes de llegar la mal llamada revolución a Cuba. Ahora tiene que importar azúcar, productos que en Cuba crecían y habían en abundancia, todo tiene que importarse. Entonces, quiere decir que hay un serio problema de priorización y en este caso la prioridad es mantenerse en el poder y costear lo que se tenga que costear para reprimir y mantenerse en el poder. Más bien, sus operaciones fuera, quien lo costeaba ya a nivel militar era costeado por la Unión Soviética y mecanismos de autofinanciamiento de nuevo por secuestro, asalto a bancos, el narcotráfico, y mucho de ese dinero terminaba en Cuba, que en algunos casos, o sea, es notorio el dinero de los montoneros, por ejemplo, en Argentina, que fueron a parar a Cuba y al final no se sabe ese dinero, se quedó en Cuba y no ha habido ninguna reclamación ni nada. Pero todo esto realmente desde el primer momento, y no estamos limitando al hemisferio occidental, la presencia castrista en África, que más de 10.000 cubanos murieron en Angola, por ejemplo, peleando a favor del socialismo, del comunismo internacional, presencia castrista en el Medio Oriente, cuando la guerra de los 7 días, en la guerra de Vietnam, prisioneros estadounidenses, daban un testimonio, un gran número de ellos, de escuchar cubanos entrenando a esbirros vietnamitas para sesiones de torturas, etcétera. O sea, que realmente Cuba Comunista ha sido una gran amenaza para la libertad y la seguridad nacional de los Estados Unidos y, por supuesto, de los países latinoamericanos. Y al fin estamos viendo los Estados Unidos poner en curso un plan que esperemos, con el favor de Dios, se logre los beneficios que se buscan.
Justamente, Julio, es que los tentáculos del régimen cubano llegaron a varios países, muy bien lo dicen, no solo en el continente latinoamericano, sino también en otras partes. Ya para finalizar, ¿qué se espera en esta negociación entre el régimen cubano y Donald Trump, teniendo en cuenta las últimas operaciones que ha realizado la Casa Blanca, por ejemplo, con Venezuela, donde capturaron a Nicolás Maduro, quien era el principal garante financiero para la isla en estos últimos años? ¿Cómo consideras de manera corta esta respuesta lo que venga a continuación? ¿Será este 2026 el año para un acuerdo entre el régimen y Estados Unidos o se demorará un poco más? Se habla, o sea, hay noticias de que están en algún tipo de negociación, pero lo importante de entender tanto en el caso cubano como Venezuela es que el punto final es la democratización. Si tomamos el modelo de Venezuela y todo indica que ese es el patrón que van a querer utilizar en Cuba, se trata de exigirle al régimen su propio autodestrucción, o sea, que ellos mismos se vayan desmontando. Después vendría una fase de desarrollo económico y posteriormente elecciones. El tiempo que ya el gobierno de los Estados Unidos, por medio del secretario de Estado Marco Rubio, para Venezuela se habla de más o menos 9 meses a un año para llegar a la parte de las elecciones. Es muy probable que en el caso de Cuba eso sea también el marco de tiempo, siguiendo ese modelo que evita que los Estados Unidos tengan que tener tropas de ocupación, porque se está buscando realizar un cambio de régimen sin la necesidad de tener soldados estadounidenses en territorio cubano o, como vimos, en el territorio venezolano. Esa es la meta, pero es importante que se entienda una cosa, Sergio, y eso es que esto no quiere decir, cuando hablamos de negociación, que los culpables por los crímenes de lesa humanidad van a quedar eximidos o van a quedar, o sea, libres de tener que rendir cuenta por sus crímenes. Ya en era de democracia, tanto en Cuba como en Claro. Venezuela, se debe de llevar a cabo una programación de justicia transicional, de descomunización, para evitar que vuelvan al poder y que se rinda cuenta por todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Claro, eso es lo más importante, que no haya impunidad de tantos años Correcto. en opresión a toda una población. Julio, gracias por estar con nosotros. Qué buen análisis y qué bueno conocer su punto de vista sobre la situación que se vive en este momento, la presión de Estados Unidos y la posibilidad de iniciar algún acuerdo con el régimen cubano. Julio, una feliz tarde, un feliz resto de día. Bueno, lo propio y siempre a vuestra disposición.